Buenas tardes, mi nombre es Alibe Contreras, estudiante del primer año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. En el día de hoy, en conjunto con mis compañeros, les venimos a presentar una pequeña exposición sobre el inconsciente colectivo y la cultura. Los integrantes de mi equipo son Arma Sharaí, Camacho Ildemaro, González Andrea, Mendoza María, Muñoz Mariángeli, Ortiz Mariángel, Quevedo María, Rojas Weilerker, Silva Denis y quien les habla Alibe Contreras. En esta exposición estaremos tratando algunos temas y estaremos respondiendo algunas interrogantes. El primer tema a tratar o a exponer es la biografía de Carl Gustav Jung. También responderemos las preguntas sobre qué es el consciente colectivo y qué diferencias existen con el inconsciente personal, qué son los arquetipos para Carl Jung, definición de los principales arquetipos de la personalidad para Carl Jung, cómo podemos relacionar los arquetipos presentados por Carl en el inconsciente colectivo con la cultura. ¿Por qué es importante entender el inconsciente colectivo en sus arquetipos, en sus diferentes culturas a través del tiempo? Estas son algunas de las preguntas que iremos respondiendo a través de esta exposición. Vamos a comenzar dando una pequeña biografía de Carl Gustav Jung, el cual fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente, fundador de la Escuela de Psicología y Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Nació el 26 de julio de 1875 en Kienzwied-Tuchowia, Suiza. Era hijo de Paul Jung, un pastor de la Iglesia Reformada, con su esposa Emily Pelswinger. A los 6 meses del nacimiento de Jung, a su padre le ofrecieron un mejor puesto en el Laufer. Entonces se mudaron a una nueva ciudad, en la que el pequeño pasó sus primeros años. El padre de Claire, Paul Jung, parecía tener un buen futuro como lingüista, pero terminó tomando la posición de clérigo para poder acceder a un trabajo bien remunerado y con mayor facilidad. Se cree que durante toda su vida Claire estuvo muy inspirado en la figura de su abuelo paterno, quien, al igual que él, se llamaba Claire Jung y había sido un médico reconocido en sus tiempos. Aunque toda su familia esperaba que se convirtiera en clérigo para seguir con la senda de la mayoría de la familia, esto no le interesó a Claire. Sentía una gran atracción por la arqueología, aunque también estaba interesado en la filosofía. La comodidad y la falta de presupuesto hizo que Claire solo se fijara en las opciones locales. Así fue como decidió estudiar medicina, que se daba en la Universidad de Basilia. Jung entró a la universidad en 1895, gracias a una beca que le ayudó a completar el costo de la matrícula. Al año siguiente falleció su padre. En 1900 recibió su título como médico y estaba en búsqueda de un posgrado. Había pensado en cirugía médica y en medicina interna, pero su relación con el profesor Clark Ebring, un famoso neurólogo, influyó en que seleccionara la psiquiatría como su especialización. A continuación, mi compañera María Quevedo les hablará un poco más sobre los logros de este importante médico para la psiquiatría y la medicina. Hola, mi nombre es María Quevedo. En esta parte del video vamos a estar conociendo los aportes que Carl Jung hizo a las ciencias psiquiátricas, psicológicas, artísticas, literarias y hasta de religión. Uno de sus aportes más significativos fue la corriente psicológica analítica profunda, la cual desarrolló una teoría distinta a la de Sigmund Freud, pero con algunas similitudes. No obstante, la división del psique fue otra de las grandes aportes que este ha hecho. La psique se consideraba los procesos mentales de una persona. Jung no quiso quedar hasta allí, sino que fue en busca
de más información, creando así la teoría de la personalidad. Para lograrlo, dividió el psique en 3 grandes grupos: el yo, el inconsciente colectivo y el inconsciente personal. Estableció que cada persona tiene una personalidad dependiendo de su proceso natural, mental y de las experiencias vividas. Es así como los catalogó en 2 grandes grupos, dependiendo también sus actitudes, en los extrovertidos e introvertidos, a su vez mezclándolo en los irracionales y racionales. Los irracionales se consideraban aquellos que no pensaban o que simplemente actuaban por intuición, mientras que los racionales eran aquellos que analizaban, pensaban y eran un poco más lógicos. Para esto, a su vez, creó, uniéndolos, los 8 tipos que se conocen actualmente en la psicología: los intra y extrovertidos de pensamiento, los intra y extrovertidos de sentimiento. Sugirió que una persona puede vencer una enfermedad o un vicio a través de una vivencia transitoria. Es por esto que a través de esta teoría de Jung se realizó los Alcohólicos Anónimos, quien fue uno de sus legados más destacados y que en la actualidad aún están presentes. No obstante, también relacionó la búsqueda de alquimista con el crecimiento personal y espiritual. Asimismo, defendió el tratamiento psicológico mediante el arte, que se podían superar la ansiedad, el miedo, la angustia, entre otros. Lamentablemente fallece el 6 de junio de 1961, dejando un legado significativo, no solamente en la psicología, sino también en el arte y la cultura. Bueno, mi nombre es Wayleque Rojas y les voy a hablar sobre el inconsciente colectivo y el inconsciente personal y qué diferencia existe entre uno y el otro. Bueno, en primer lugar, debemos saber que el inconsciente colectivo lo propuso Carl Jung, que fue el que fundó la psicología analítica en el siglo XIX. Él hizo referencia a que el inconsciente colectivo es la dimensión que va más allá de la conciencia y que es una experiencia muy común en todos los seres humanos. Ahora bien, vamos con lo que es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, dentro de la psicología tradicional, habla sobre lo complementario del individuo es lo social, pero dentro de la psicología analítica habla que lo complementario del individuo no es lo social, sino lo colectivo. Y no solo hace referencia a cómo las personas se comparten en una sociedad, sino hace énfasis en lo que dichas personas tienen en común, ¿sí? Ahora, de acuerdo con Jung, el individuo tiene una dimensión psíquica que está más allá de la conciencia, que es el inconsciente colectivo, en tanto que pertenece a una dimensión suprapersonal que también tiene su propio inconsciente. Hay unas experiencias psíquicas, hablo que hay imaginarios y símbolos, cuyas experiencias no deben dadas por aprendizajes adquiridos, sino por experiencias que compartimos todos los seres humanos, independientemente de nuestra vida individualmente, ¿sí? Descubrió que el contenido en el inconsciente colectivo es un contenido heredado, inscrito en una estructura cerebral que no depende de una experiencia para desarrollarse. Es decir, es como un circuito que está inscrito en nuestro cerebro. Él también aseveró que consiste en unas imágenes primordialmente llamadas arqueotipos, en las cuales son similares en toda la gente. ¿Y qué son los arqueotipos? Es la unidad básica del inconsciente colectivo, que funciona como un inscrito psíquico que nos predispone a estudiar lo que el mundo tiene, pero en diferentes formas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es el inconsciente personal? El inconsciente personal básicamente consiste en esos recuerdos o vivencias que vivió el ser humano, pero que fueron olvidados, inconscientes que perdieron la intensidad y fueron olvidados. Y Carl Jung dijo que el inconsciente personal son recuerdos, ideas dolorosas que están reprimidas, que no estaban listos para la conciencia. Es decir, para hacer una diferencia entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, básicamente es que el inconsciente personal es como un almacén de esas experiencias que vive el ser humano, ya sean perspectivas a futuras, experiencias, y
que quedan allí, que actualmente no las recordamos y que quedan reprimidas. Es como una computadora almacena gran información, ¿sí? Pero esa información está allí, pero nosotros no la recordamos, pero sin embargo están allí. En este caso, ¿qué está grabado en ella? Una gran parte de información que son compuestos, que Carl lo llamó compuestos, una red de compuestos que están incluidas, que son sentimientos, pensamientos y actitudes. Algunas son aprendizajes que no realizamos con éxito y algunas que son aprendizajes que sí realizamos con éxito, que incluso pueden ayudar a la humanidad. ¿Y qué hacen con esos aprendizajes que no fueron realizados con éxito? Llegan a una mente más profunda, que es el inconsciente colectivo, que es una dimensión que lleva más allá de la conciencia. Gracias. Mi nombre es Sara Armas y mi tema a tratar es ¿qué son los arquetipos según Carl Gustav Jung, 1875-1961? Este psicoanalista y psiquiatra dice que los arquetipos son elementos que vienen del inconsciente colectivo humano y se manifiestan de forma repetida en los sueños, relatos, el arte plástico y los mitos, incluyendo a los religiosos en sus diferentes culturas. Esto conlleva a que tienen un carácter universal y representan el componente hereditario del psique humano, correspondiendo así a disponibles actitudes cognitivas, emocionales y conductuales. Los tipos más conocidos de los arquetipos son los personajes o figuras que representan los roles sociales y los estados mentales. Los arquetipos más fundamentales se desarrollan en la terapia desarrollada de Carl Jung y su psicología analítica. Otros son caracterizados por sus productos culturales y se asocian con determinadas actitudes. Jung hace una obra llamada Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, el cual examina y analiza el inconsciente colectivo y los arquetipos, guiándose de cuentos populares y manifestaciones artísticos, culturales como la hermandad. Buenos días, mi nombre es María Yelena y yo le voy a estar hablando sobre los arquetipos. El psiquiatra, psicólogo y ensayista suecio entendió los arquetipos como patrones o imágenes arcaicas universales que derivan del inconsciente colectivo y son la contraparte de los instintos. Es un potencial hereditario que se actualiza una vez que la imagen entra a la conciencia y se manifiesta a través del comportamiento de la persona y de su interacción con el mundo externo, entrando de una forma autónoma y encubierta, que una vez que entra en la conciencia se transforma. Después de los análisis de los símbolos y mitos de diferentes culturas, se establecieron 12 arquetipos personales, es decir, 12 modelos o patrones de conducta, una forma especial de ser. La fuerza transformadora del símbolo. El símbolo es una máquina que transforma la energía y a su vez hace cambios positivos en la persona. Los sueños cumplen un papel importante en la psicología analítica profunda y según los psicólogos analíticos los sueños no esconden ni disfrazan nada. El ego estructura el mundo externo y a su vez el mundo interno y hace que la persona se conozca a sí misma y permite procesos conscientes como pensar, percibir, entre otros. El inconsciente es la fuerza de la conciencia y la matriz de nuevas posibilidades. La persona es lo que queremos transmitirles a las demás personas, es decir, nuestra imagen pública. La sombra es nuestro lado oscuro, aquello que conocemos como impulsos o instintos. Por ejemplo, los impulsos sexuales, la gula, la avaricia, entre otros. El ánimo y el ánimo son dos grandes arquetipos que hoy en día se siguen implementando y son los arquetipos femeninos y masculinos. El yo es el que percibe nuevas sensaciones, pensamientos y recuerdos y que dejamos que entren en nuestra conciencia. La tarea es la que transforma la realidad. El miedo es el uso indebido de él. Y el dragón, el mago lo comprende como su sombra. Es el lado innombrable, no amado y ni reconocido por él mismo. Y el don es el poder especial de cada uno. Gracias. Mi nombre es María Ortiz y ahora hablaremos sobre los distintos tipos de arquetipos. El primer arquetipo que tenemos es el Mangalá. Este representa nuestro orden interior y se manifiesta en nuestros sueños cuando algo no está bien. Según Jung, este es uno de los arquetipos más importantes, ya que tiene que ver mucho con nuestra personalidad interior. El mago
Este representa al gran revolucionario, regenera y renueva, no solo para sí mismo, sino también para los demás. Este arquetipo está en constante transformación y crecimiento. En su parte negativa es que puede ser un enfermo que enferma a los demás e incluso que ve las cosas positivas como algo negativo. El héroe. La vida, el eje del héroe, es el poder y hace cualquier cosa para tenerlo. Estas personas nunca se rinden y por eso siempre tienen lo que quieren. En su parte negativa es que pueden ser controladores y manipuladores. El padre, así como existe un arquetipo materno, también existe un arquetipo paterno. Y este representa la autoridad, así como en la mitología griega Zeus, el padre de los dioses. La madre, este simboliza a la madre tierra. Este arquetipo representa la actitud paciente y bondadosa que tienen todas las madres. Según Jung, es importante crecer con una persona que nos inspire este tipo de arquetipo para nacer con una correcta salud mental. El hijo. Este representa la paciencia, la bondad y la inocencia de todas las personalidades. El bufón. El arquetipo del bufón o el arquetipo del loco no tiene máscara e incluso le gusta despojar de sus máscaras a los demás. Este arquetipo es poco tomado en serio ya que con su vida graciosa nadie lo toma en serio. En su parte negativa es que puede ser holgazán. El sabio. Este representa al libre pensador, el que hace del conocimiento su propia razón de ser. Este representa la inteligencia y el análisis que tienen todas las personas para analizarse a sí mismos y a los demás. Ellos siempre llevan una cita, una nota o un dato curioso. El amante es una persona sensible, cariñosa, que le encanta la estética, la belleza, le gusta amar y ser amado. El creador. Este es una de las personas arrogante, que le gusta colocarle su huella a todo, que le gusta la libertad y sentirse a sí mismo. El huérfano es una persona que siempre se hace la víctima y se victimiza ante todo. Es una persona que ha sufrido mucho y que se junta con la misma personalidad que él tiene. Mi nombre es María Ángel Ortiz, C7. ¿Cómo podemos relacionar los arquetipos presentados por Jung en el inconsciente colectivo en la cultura? El término inconsciente colectivo fue presentado por primera vez en el ensayo de Jung de 1916, llamado Estructuras de lo inconsciente. Esta idea fue por primera vez presentada debido a que él creía que para poder entender una mente inconsciente debía llevar su teoría de un plano trascendente a funciones de un organismo, en este caso el cuerpo. En consecuencia, Jung consideró que el inconsciente colectivo sustentaba y rodeaba a una mente inconsciente, distinguiéndolo del inconsciente personal de los análisis psicológicos freudianos. De modo que el inconsciente colectivo está compuesto fundamentalmente por arquetipos. Estos son universales y persistentes. De acuerdo con Jung, tenemos diferentes tipos de conductas instintivas relacionadas a actitudes biológicas. Silva, y voy a dar continuidad al tema de los arquetipos y su relación con el inconsciente colectivo. Existen predisposiciones inconscientes que se relacionan con las fantasías creadoras, que se desprenden de los arquetipos. Estos se pueden entender solamente desde el terreno consciente, es decir, que son colectivos del ser humano. Se dice que estos se manifiestan repetidamente desde los cuentos, relatos, historias u otras cosas. Los arquetipos más conocidos son los personajes y figuras que representan un rol en específico o un estado mental, ya sea una niña, un niño, un héroe u otra persona. En pocas palabras, se puede decir que los arquetipos no son visibles, pero se pueden observar solamente desde una imagen proyectada, ya sea desde una televisión, por ejemplo, por un individuo, ya sea por su sueño, visión o fantasía. Los arquetipos también se pueden observar colectivamente, ya sea por la elaboración de culturas que son representadas como mitos.
mi nombre es María Mendoza y yo les voy a hablar porque es importante el inconsciente colectivo y sus arquetipos en las diferentes culturas a través del tiempo. El inconsciente colectivo está compuesto fundamentalmente por arquetipos, que son formas preexistentes y universales como ideas, imágenes y símbolos, las cuales forman gran parte del contenido psíquico. Los seres humanos tenemos patrones de conducta instintiva mediados a la actividad biológica. Cada individuo construye su propia experiencia de vida tiñéndola con su cultura, personalidad y eventos vitales únicos. De esta pueden surgir innumerables imágenes, símbolos y patrones de comportamiento. Son importantes porque son disposiciones psíquicas preexistentes y universales e innatas que forman el sustrato de las cuales emergen los temas básicos de la vida humana, que a través de su cultura van tomando algunos arquetipos que se van transmitiendo de generación en generación, los cuales son vitales para comprender y definir quiénes somos como expresiones individuales y en la conciencia colectiva. La mitología es la fuente de nuestra civilización. En conclusión, es importante señalar que el inconsciente colectivo sirve para todos los seres humanos en función de la religión o de su cultura, como los arquetipos, que son fundamentales porque los individuos lo utilizan como base para construir su propia experiencia de vida. Bibliografía del autor Carl Jung del libro Los arquetipos y el inconsciente. Mi nombre es Andrea González y le voy a hablar sobre la importancia del inconsciente colectivo, los arquetipos y las diferentes culturas a través del tiempo. Carl Jung hablaba de un inconsciente universal suprapersonal al que denominó inconsciente colectivo. Este está presente en toda la humanidad. Además descubrió que los arquetipos son el contenido y la estructura de este inconsciente colectivo. Son tan importantes ya que se relacionan con una serie de experiencias comunes relacionadas con las culturas, las ciudades, los pueblos y las épocas. Ejemplos como el embarazo, el parto, la niñez, la vejez, la muerte y el amor. Estas experiencias son de vital importancia ya que ayudan a que se formen y se actualicen los arquetipos a través del tiempo para que así tenga un impacto en la psicología de las personas. También es importante que los arquetipos se presentan como personajes de mitos, literatura y cine. Por lo tanto, los arquetipos son importantes en la vida de cada persona, debido a que funcionan como modelos psicológicos, emocionales, de la conducta y de las relaciones de las mismas personas. Por lo tanto, estos arquetipos son considerados como los arquitectos de nuestras vidas. Muchas gracias.